Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, respirantes? Bienvenidos a un nuevo episodio y capítulo de Método Dasai. Hoy tenemos el honor de contar de nuevo en nuestro podcast con Eugenio Paya Ruiz, creador de Ideas para Vivir Mejor. Un espacio que inspira y guía a miles de personas en su búsqueda de una vida más sencilla, equilibrada y consciente. Desde su plataforma, Eugenio comparte reflexiones, consejos y recursos prácticos que abarcan desde el minimalismo y la productividad hasta el bienestar físico y emocional. A lo largo de los años, Eugenio ha construido una comunidad que encuentra en sus palabras una hoja de ruta hacia una existencia más plena donde la simplicidad y el propósito se convierten en los pilares fundamentales. Su enfoque único combina experiencias personales, investigaciones y enseñanzas desde grandes referentes, haciendo de Ideas para Vivir Mejor un proyecto auténtico y transformador. En esta entrevista exploraremos la visión del minimalismo como estilo de vida y cómo pequeños cambios pueden tener un gran impacto en nuestras vidas. Bienvenido, Eugenio. Estamos emocionados de aprender y compartir contigo en este espacio pues un nuevo episodio. Hola Roberto, hola a toda tu audiencia también. Estoy encantado de estar otra vez más aquí contigo compartiendo una charla entre amigos, que es lo que somos ya, o al menos para mí. Así es. Hoy vamos a hablar de 4 aspectos, porque el minimalismo se puede enfocar desde un montón de aspectos. Entonces vamos a estructurarlo en la comida, en los pensamientos, en las relaciones y, cómo no, en la respiración. Estupendo. Bueno, pues lo primero que me gustaría decir sobre minimalismo es una reflexión que quería lanzarle a toda tu audiencia. El minimalismo no es solamente pensar en tirar cosas, pensar en vivir con lo mínimo, tener 2 camisetas, como digo en mi libro de Minimalismo para gente normal. El minimalismo va mucho más allá de eso. Es verdad que Marie Kondo, con sus libros, y todas las personas que han contribuido a esta corriente, pues se han centrado un poco en eso, en el orden, en el descartar aquellas cosas que no utilizamos, y eso evidentemente es una parte del minimalismo, pero como bien dices en el título de este programa, el minimalismo va mucho más allá, va de comer, va de pensar, va de socializar y por supuesto va de respirar también. Entonces, no sé por qué parte quieres que empecemos. Pues vamos a empezar por comer. ¿Cómo influye el minimalismo en nuestra relación con la comida? Pues nos pasa un poco con el tema de la comida lo mismo que nos pasa con los objetos y lo mismo que nos pasa con el dinero, ¿no? Que tenemos esa sensación de escasez siempre, que es una sensación natural, porque nosotros hemos evolucionado como seres humanos en un mundo que era muy escaso. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos acumular cosas, buscamos acumular comida, es decir, comer siempre que tenemos la oportunidad, sobre todo si son cosas dulces que nos pueden dar energía, ¿verdad? Eso es lo que naturalmente nos sale. ¿Por qué? Por ese ambiente de escasez en el que hemos evolucionado como seres humanos, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer los seres humanos del siglo XXI, que ya no tenemos esos problemas de supervivencia? Pues tenemos que aplicar lo que los japoneses llaman hara hachibu, que es una manera, una forma de comer en la que tú tienes que levantarte de la mesa a un 80% de tu capacidad. Que el estómago no esté lleno, que no estés a reventar cada vez que te levantes de la mesa. El problema es que hay un decalaje entre que nosotros comemos y el cerebro entiende que estamos saciados. Y eso es lo que tenemos que manejar y tenemos que gestionar muy bien. Entonces, mi consejo para toda tu audiencia, cuando estéis en la mesa, antes del siguiente plato o antes de pensar si queréis repetir, dar un tiempo a vuestro cerebro, pueden ser 10, 15 minutos, para que esas sensaciones de saciedad lleguen y realmente entendáis si necesitáis comer más o no. Porque lo ideal, ya te digo, lo ideal es lo que los japoneses llaman hara hachibu, levantarte de la mesa con un 80% de tu estómago lleno. Eso por un lado, y por otro lado hablamos del supermercado. Me gustaría hablar de esos lugares a los que vamos todos, prácticamente todos los días, a todas las semanas,
y que están llenos de trampas. Entonces, ¿dónde hay que ser muy minimalista? En el supermercado. Hay que mirar muy bien los ingredientes de todas las cosas que queremos echar en ese carro. ¿Qué es lo mejor? Que tengan los menos ingredientes posibles. Ahí sí que tienes que ser minimalista. Intenta buscar alimentos que tengan nombres en su composición que entiendas. Todas estas palabras largas y demás que no entendemos la mayoría de nosotros, huye de ellas, si es posible. Generalmente van a ser azúcares, otra forma de llamar al azúcar, etcétera, etcétera. Claro, Así que sé muy básicamente minimalista. es comida real. Es Comida real, centrarnos, efectivamente. comida real. Comida real. ¿Y es caro la comida real? Pues yo pienso que no. Y pienso que no porque cuando yo comparo el precio de una manzana con el precio de una barrita de chocolate, las cuentas me salen muy claras. Una manzana sigue siendo bastante más barata que una barrita. Entonces, bueno, mi recomendación es esa: sé minimalista a la hora de hacer la compra y sé minimalista a la hora de comer. Tengo una anécdota con el tema del comer, porque Método Dasai ayuda a las personas, sobre todo a las personas que tienen problemas de respiración, como asma grave. Entonces, una de las personas que estoy ayudando tiene asma grave y yo le pregunté cómo comía. Entonces me explicó que comía muy, muy rápido y con respiración bucal. Entonces, cuando le dije, digo, mira, entre cucharada y cucharada, respira una vez por la nariz. Solo te pido que respires una vez por la nariz, que suelen ser entre 8, 10 segundos, 12, si lo haces con respiración funcional. Y me respondió, pero voy a tardar mucho tiempo en comer. Hay bastantes trucos en los libros. Últimamente estoy resumiendo bastantes libros con este tipo de trucos. Un truco es comer en un plato más pequeño. Es tan sencillo como eso. En vez de comer en un plato grande, pues te pones un plato de postre y ahí ya tienes un decalaje entre que esa sensación de saciedad llega al cerebro y que tú terminas, ¿no? Y luego, si quieres repetir, pues repites, pero una vez que sepas que realmente tu cuerpo necesita eso. Otra sería comer con palillos, por ejemplo. Eso es más difícil, entonces nos cuesta más tiempo, tardamos más tiempo y generalmente comemos bastante menos. Bueno, pequeños trucos que la gente puede aplicar y sobre todo entender el concepto subyacente a esto, que es que comemos más de lo que necesitamos a día de hoy. La mayoría de las personas comen más de lo que necesitan por un tema de consumo. Vivimos en un modelo de consumo del crecer más y más y más, como que no hay un final al crecimiento, ¿no?, que este sistema quiere buscar, y parte de ese crecimiento viene porque todos ingiramos más comida de la que necesitamos, ¿no? Entonces vamos a estar prevenidos con esto, vamos a hacer una compra consciente en el supermercado y vamos a aplicar ese minimalismo también a la hora de comer. Vale, ¿y qué papel juega la calidad frente a la cantidad? Mentalmente, ¿cómo tenemos que enfocarlo, no? Pues aquí es uno de los ejemplos en los que obviamente más no es mejor. Come lo que necesitas, pero come comida de calidad, come comida real. Si tú vas a comer, imagínate que necesitas 2.500 calorías en un día, resulta que te comes 3.500, la mayoría de cosas que no deberías haber comido, pues a lo mejor tiene más sentido que te centres en esas 2.500 y que te ahorres el extra coste, el extra precio que estás pagando por unas calorías vacías que en realidad no necesitas, ¿no? Y que lo único que te están haciendo es perjudicar. En esto, como en todo, hay una curva y hay un momento óptimo en esa curva. Obviamente, si tú comes por debajo de lo que necesitas, eso no te va a hacer ningún bien, pero si comes por encima, eso también te va a perjudicar. Pasa lo mismo con el ejercicio, como bien sabes, pasa con un montón de cosas. Entonces es buscar el punto óptimo, como siempre, el punto óptimo entre lo que tenemos que comer a nivel cuantitativo y lo que realmente debemos comer a nivel cualitativo. Y no hace falta hacer un estudio de todo lo que vayas a comer. Como te digo, comida real, comida con pocos ingredientes, ingredientes que entiendas, algo que nuestros abuelos podían haber entendido lo que era. Eso ya simplemente teniendo esas normas claras en la cabeza y cumpliéndolas el 80% del tiempo, porque aquí te digo un poco lo mismo que te dije en la otra entrevista, no hace falta que todas tus comidas sean perfectas. Si haces el 80% de tus comidas con esas 5 reglas que acabamos de hablar, estás en una posición estupenda. Y luego, si algún día te tienes que tomar lo que sea, o tomar un postre o un procesado, pues hazlo con la tranquilidad de que la mayoría de tu ingesta está siendo perfectamente correcta. No hay que ir al extremo. No te sientas culpable, ¿no? No hay culpabilidad.
Claro, Eso es. claro. Porque hay mucha gente, ¿sabes lo que pasa, Roberto? Que yo veo que hay mucha gente que como empieza una dieta, que eso para empezar, creo desde mi humilde punto de vista que es un error. Hay que tener una forma de comer, no una dieta, porque una dieta implica algo temporal. Creo que la solución sería, en lugar de eso, tener una forma de comer adecuada todos los días, que no te suponga un grandísimo esfuerzo ni un sacrificio. Entonces la gente empieza con dietas, voy a hacer estos 3 meses la dieta de no sé qué. Y como se la salta 2 días, ya dice, buah, ya me la he saltado, pues adiós a la dieta y como lo que me da la gana a partir de ahora y vuelvo a mis antiguos hábitos, ¿no? Entonces eso tampoco, a largo plazo, eso tampoco te va a aportar absolutamente nada. Aquí te noto un libro que igual te interesa, que se titula El arte de la paciencia, de Ramiro Calle. No sé si lo conoces. Lo he leído, sí, lo he leído. De Ramiro Calle he leído casi todo. Entonces, habla justamente de esa ecuanimidad, de ese equilibrio que tenemos que tener. En este caso, lo que estamos hablando de la comida, pero bueno, en cualquier aspecto de la vida. Me ha hecho recordar. Sí, además, aprovecho para recomendar a tu audiencia todos los libros de Ramiro Calle, un auténtico maestro. Yo creo que es pionero en el desarrollo personal en este país. No sé si alguien antes de él había hablado de estas cosas. Me imagino que en su época debió de ser absolutamente revolucionario. Yo no sé lo que le debieron de decir, no sé, pero tuvo que ser rompedor y tuvo que ser muy difícil, ¿eh? Pensad que es una época que no existía internet, no tenía las facilidades que tiene Roberto o que tengo yo para comunicarse con una audiencia y el hombre, que es ya muy mayor, fue un auténtico pionero de esto, un auténtico visionario. Sí, ahí está, Eugenio ha dado el clavo. Ramiro Calle, buscad y leed sus libros porque es un auténtico maestro. Sí. Bueno, pensamiento. Vamos a saltar de sección. ¿Cómo puede el minimalismo ayudarnos a reducir el ruido mental? Pues para mí el minimalismo y el ruido mental van de la mano en el sentido de que tenemos todos unas agendas absolutamente disparatadas. Yo creo que si le preguntas a la mayoría de las personas, lo que te van a decir es: he tenido un día súper ajetreado, no he parado. Y la sensación al final del día es, vale, ¿qué he conseguido yo con todo esto que he hecho? Porque una cosa es tener la agenda llena y otra cosa es conseguir cosas, ¿vale? Entonces, para esto que me preguntas sobre el pensamiento, yo creo que aquí hay que recurrir ya, en este punto de la conversación, a nuestro amigo Pareto, ¿vale? Pareto es el creador de la ley de Pareto, ¿no? Que, por si alguien no la conoce, dice que el 80% de tus resultados vienen del 20% de tus acciones, ¿vale? Entonces, yo invito a tu audiencia a que en lugar de enredarse en pensamientos sobre lo que tengo que hacer, sobre lo que viene, sobre lo que va a pasar, que se centre en revisar las cosas que tiene que hacer esta semana y que se quede con solamente las acciones que le van a reportar objetivos, que le van a acercar a sus objetivos, ¿vale? Y seguramente se van a dar cuenta de que de todas las cosas que tienen en esa agenda, una gran mayoría no les está acercando a los objetivos que tienen. Es decir, si tu objetivo es, no lo sé, escribir un libro, o si tu objetivo es, no sé, vender más de algo, revisa tu agenda porque seguramente estás haciendo muchas cosas a lo largo del día que te están quitando energía. Tenemos una energía limitada a lo largo del día y no te están acercando a ese objetivo. Pero claro, todo empieza con un propósito. El problema, Roberto, que me lo encuentro mucho con el coaching ahora, es que cómo vamos a hablar de objetivos si no sabemos cuál es nuestro propósito en la vida. Entonces, para tener menos ruido mental, lo primero que tienes que tener es un propósito. Cuando tú tienes un propósito en la vida, lo vas transformando en objetivos. Y las acciones que van por debajo tienen que estar en línea con esos objetivos. Es como una matriz de 3 capas, ¿no? Propósito, objetivos, acciones. Y cuando tú tienes eso muy claro y sabes lo que tienes que hacer en el día a día, tu ruido mental prácticamente desaparece, porque lo que tienes que hacer lo haces y sabes que las cosas que estás haciendo son claves para acercarte a tus objetivos. Cuando empezamos a enredar, que ese es el término, ¿no? Enredar. Cuando empezamos a enredar y nos empezamos a liar con cosas que tienes que hacer, pero que no quieres hacer, o que te han dicho que hagas, o que tal y cual, entonces empezamos con el ruido mental. Eso por un lado, a nivel de agenda y de organización. Y luego, por otro lado, si tú quieres evitar el ruido mental, lo que tienes que tener claro es que no puedes hacer caso a todas esas cosas que nuestra mente nos dice que pueden pasar y que las percibe como una amenaza.
Yo creo que hablamos la última vez de lo que es el famoso estrés, ¿no? El estrés no es nada más que una sensación totalmente natural que nuestro cuerpo produce para avisarnos de que hay un peligro. Entonces, a nivel evolutivo, el peligro hace miles de años pues era un depredador, entonces tu vida estaba en peligro. Pero el mecanismo hoy en día es el mismo. Nuestra vida no está en peligro, pero nuestro cuerpo nos avisa de que hay un depredador cerca, y ese depredador puede ser una reunión que tengo mañana, puede ser una presentación que tengo que hacer delante de no sé quién, puede ser una persona a la que tengo que ver y que no me apetece nada, y es el mismo mecanismo, y nuestro cuerpo se siente amenazado en su vida y por tanto reacciona, y cuando eso lo sostenemos en el tiempo y lo mantenemos, pues evidentemente nuestro cuerpo al final sufre y llegamos a esa niebla mental, llegamos a ese pensamiento absolutamente disparado, que es el que tiene la mayoría de la gente a día de hoy, y que es lo que tanto tú como yo queremos cambiar un poco con nuestros proyectos, ¿no? Y queremos ayudar a la gente a que se olvide. Por tanto, por resumirte, a la hora de pensar organización, agenda, propósito, objetivos, acciones, y por supuesto a la hora de digamos, vivir en el día a día, que siempre hay imprevistos, saber que nuestro cuerpo reacciona de esa manera porque siente que su vida está en peligro, y no tanto reaccionar nosotros, sino crear ese espacio, ¿no?, entre el estímulo y la respuesta, que es algo de lo que hablaban los filósofos estoicos y que es fundamental si queremos pensar de una forma más clara. Bueno, súper bien explicado, Eugenio. Yo añadiría, porque metodología y me pasa, las personas que ayudo, lo primero que hacemos es parar 5 minutos para que justamente te dé tiempo a empezar a tomar acción. Entonces, todo esto que dice Eugenio, si además paramos 5 minutos, nos va a ayudar a estructurar ese día. Pero bueno, pues continuando con los pensamientos, ¿qué prácticas recomiendas para simplificar nuestra toma de decisiones diarias? Para simplificar nuestra toma de decisiones diarias, vale, pues va muy ligado a lo que te comentaba antes. Tú tienes que tomar las decisiones que te acerquen a tus objetivos. Y para saber cuáles son tus objetivos, tienes que tener un propósito. Entonces, primer paso para mí, define tu propósito, descompónlo en objetivos y luego esos objetivos los descompones en acciones. Una vez que tengas ese esquema claro, es que va a ser muy fácil tomar decisiones, porque tienes claro cuál es tu propósito, sabes a dónde vas, por tanto es como si tuvieras un mapa, y ya no vas a tener ese problema de ¿hago A o hago B? Pues hombre, hago B porque está en línea con mis objetivos, ¿no? Y al final el propósito sabes que es algo que va de la mano con tus valores, de la mano con tus principios, de la mano con tus talentos, y entonces te soluciona la vida a nivel de decisiones. No necesitas sobrepensar las cosas que tienes que hacer, porque las decisiones ya están ahí si tienes un propósito. El problema es ese, Roberto, que la mayoría de la gente, como no sabe a dónde va, pues tiene que tomar muchas decisiones. Imagínate que vas conduciendo, ¿vale? Y no tienes un mapa o no tienes un GPS. Claro, si yo me quiero ir de aquí de Madrid, donde estoy, a Granada, así a ciegas, ¿no?, sin carteles en la carretera y demás, pues obviamente voy a tener que tomar muchas decisiones. En cada bifurcación del camino tendré que decidir si voy hacia la izquierda o hacia la derecha. Si voy con un GPS, si voy con un mapa, si sé que voy a Granada y sé que Granada está aquí, que yo estoy aquí, pues todo es mucho más sencillo. Pues con la vida pasa un poco igual. Haz ese punto de destino, créate ese punto de destino, vas a tardar semanas, vas a tardar meses en tenerlo claro, pero una vez que lo tengas, piensa que todas las decisiones que tomes en tu vida a partir de ese momento se van a simplificar tanto que realmente vas a entrar en ese minimalismo del que estamos hablando hoy. Vamos a poner un ejemplo. Yo escucho a muchas personas, cada vez escucho más a las personas, eso me hace mucho bien. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, una madre o un padre que esté saturado de su vida familiar y que diga, es que no me da la vida. Yo creo que muchas personas que nos escuchen se van a sentir identificadas. Un ejemplo de esa acción que nos estás diciendo, de qué podría hacer, descomponiendo, ¿no?, de esa estructura mental, cómo va llegando a una acción concreta en el que pueda ayudarle a que tenga menos ruido mental. Vale, el caso que me planteas es muy interesante, porque me encuentro con mucha gente que, digamos, que pone a los hijos o a la familia como, no diré como excusa, pero como una justificación de no tener propósito, ¿vale? No, es que yo no puedo tener un propósito porque es que como tengo hijos y como tengo familia, tengo que estar en la rueda, ¿no? No me puedo parar a 5 minutos a pensar.
creo que de primeras eso lo deberíamos eliminar. Yo creo que se puede tener familia y se puede tener propósito. No sé, yo tengo familia, tengo 2 hijos pequeños y tengo propósito. Digamos que no interfieren uno con el otro, ¿no? O sea, me pido tener propósito y me pido tener familia y no es incompatible absolutamente para nada. Eso es la primera. La segunda es, realmente la única diferencia entre tener familia y no tenerla, si tú tienes un propósito y tienes objetivos y tienes acciones, tal y como las hemos hablado antes, la única diferencia va a ser el tiempo. Es decir, vas a tener menos tiempo. Por tanto, vas a tardar más en llegar a esos objetivos y más en llegar a cumplir ese propósito, si es que alguna vez se cumple, porque el propósito es algo que a lo mejor no terminamos de cumplir en toda la vida. Pero hablemos de objetivos. Vas a tardar más en llegar a esos objetivos, pero al final vas a llegar. Y además vas a llegar con el valor añadido de lo que te da tener una familia, que son muchas cosas positivas, ¿no? Entonces, a tu pregunta, uno, no te impide tener objetivos y tener un propósito el hecho de tener familia. Lo que sí que te impide es llegar antes. Vas a llegar un poquito más tarde. Y no pasa absolutamente nada. Absolutamente nada. También, y esto es interesante, Roberto, nosotros, digamos, biológicamente estamos pensados o nuestra memoria ancestral, ¿no?, viene de los tiempos en los que vivíamos muy poco, ¿no? Estábamos muy amenazados como especie y vivíamos poco. Hoy en día, la mayor parte de las personas, toquemos madera, pues viviremos unos años, pues viviremos bastantes años, ¿no? Entonces vamos a tener tiempo para hacer muchas cosas. Vamos a tener tiempo para nuestros objetivos, nuestro propósito, nuestra familia. Y entonces tenemos un poco que a nuestro subconsciente alimentarle con esa idea, ¿no? De decir, no me vendas que porque hoy no haya podido trabajar en mis objetivos o en mi propósito, porque estoy con los niños que están malos y tal, no me vendas que no voy a poder llegar a ningún sitio y que tengo que estar en esta rueda, porque no es verdad. Tengo muchísimo tiempo por delante y voy a poder hacer las dos cosas, ¿vale? Entonces, que piensen así, que esa persona que está en esa situación que tú has descrito piense así, que sea consciente de que puede tardar más en llegar que otros, pero también que lo va a hacer con un valor añadido que le da la familia. Qué bueno, muy buena respuesta. ¿Y qué impacto tiene pensar menos en la creatividad y en el bienestar? Pensar menos. Esa es la pregunta. Vale. Sí. Bueno, a ver, pensar menos tiene el impacto de que nuestra energía es limitada a lo largo del día, con lo cual, si yo tengo mi cabeza en 100 sitios distintos y no estoy enfocado, voy a ser menos productivo, ¿vale? Entonces, si soy menos productivo, pues una vez más, no voy a hacer todo lo que podría hacer, ¿no?, con mi propósito y con mis objetivos. Por eso, es lo que te decía antes, por eso hay que tener una agenda muy conectada con la parte estratégica, con lo que es tu propósito y con lo que son tus objetivos. Porque entonces, o sea, se trata al final, vuelvo a la idea anterior, la energía es limitada a lo largo del día, se trata de que automaticemos la mayor cantidad de decisiones posibles para que nuestro ruido mental y nuestra toma de decisiones se limite. Esto hay gente que lo lleva al extremo, ¿eh? Yo sé que hay gente que ahora saldrá el ejemplo de, no sé, creo que es, no me acuerdo quién es, pero uno de estos, no sé si era Steve Jobs, que siempre se vestía igual para reducir la toma de decisiones en su día a día. A ver, no hace falta llegar a ese extremo. Lo que sí que hace falta es, oye, no tener que estar dando 1 hora vueltas a lo que voy a hacer hoy para comer, por ejemplo, porque eso no tiene ningún sentido. Si tú sabes lo que te sienta bien, lo que tienes que comer, pues son como decisiones más rápidas, ¿no? Entonces, automatizar en todo lo posible las decisiones que tengas para evitar el sobrepensar, ¿vale? Y una vez más, para hacer eso tienes que tener claro dónde vas. Si no sabes a dónde vas, no puedes automatizar nada, porque es todo como muy aleatorio, ¿no? Entonces, por eso lo fundamental es tener esa estrella polar que te guíe y te guíe en todas tus decisiones y te evite tener este ruido mental del que estamos hablando. Claro, pensar menos, oyentes, no es pensar peor. Ojo, es tomar buenas decisiones en las decisiones importantes. Claro. Al final son hábitos, ¿no? Creo que lo que estamos un poco diciendo es que cada persona encuentre los hábitos que se ajustan a ella y que van de la mano con su propósito, los repita todos los días, evitando sobrepensar qué voy a hacer hoy, qué no voy a hacer hoy. No, yo es que voy a hacer esto, yo es que quiero escribir una novela, entonces ¿hoy qué voy a hacer? Pues no tengo que pensarlo, pues me siento a escribir. O sea, ya sé que estoy simplificando, pero en realidad es así, ¿no? Es automatizar las cosas que nos hacen bien.
Y en cambio, pues nos enredamos, porque como no tenemos claro a dónde vamos, pues decimos, ¿voy a tomarme hoy una cerveza con este o me voy a jugar un partido de baloncesto? Y es como aleatorio, no sé, pues hay mucha gente que decide un poco sobre la marcha, ¿no? Y entonces, pues al final te quedas con el ruido mental, estás todo el día con el ruido mental, al final vas a un sitio o a otro y lo peor de todo, a lo mejor no estás ni en un sitio ni en el otro, porque estás en un sitio y estás pensando que querrías estar en el otro y viceversa. Y no estar presente, supongo que hablaremos de ello, pues es de las peores cosas que te pueden pasar en esta vida. Claro, es esa falsa libertad, ¿no? Claro, Yo fluyo, pero ya, pero fluyes como un pollo sin cabeza, entonces claro. nunca estás en el aquí y en el ahora y estás continuamente en lo que llega, que a veces es maravilloso y otras veces puede ser un tormento. Claro, claro. Claro, si puestos a fluir, vamos a fluir hacia un sitio donde queremos ir, ¿no? Porque fluir sin sentido, a lo mejor terminas en un sitio donde no quieres estar. Muy bien, pues al hilo de todo esto vamos a la parte de la socialización. Bueno, aquí hay muchas cosas que podemos hablar. ¿Cómo se puede aplicar el minimalismo a nuestras relaciones y actividades sociales? Muy interesante este tema, Roberto, porque también vivimos en un momento en el que parece que tenemos que quedar bien con todo el mundo, ¿no? Y eso es un error. Al final, si tú intentas quedar bien con todo el mundo, pues no quedas bien con nadie o no quedas muy bien con nadie, ¿no? A la hora de socializar, tenemos que tener en cuenta varias cosas. La primera, tienes que socializar con gente que realmente te aporta, que te empuja, que te ayuda, que comparte una visión común, ¿vale? Porque socializar por socializar con personas que a lo mejor no te están aportando nada bueno, y esto va sobre todo por los jóvenes, ¿no? Juntarte con personas simplemente porque, no sé, porque son las más populares o son las que, no sé, parece que imponen más respeto, ¿no? Eso es un error absoluto. O sea, tú tienes que estar con tus iguales, con gente, con una comunidad, ¿no? El sentido de comunidad. Y es que hoy en día es mucho más sencillo que antes. Yo pienso a lo mejor en la vida hace 100 años, donde tú nacías en un pueblo donde había 10 personas de tu edad, y después socializar, pues claro, yo socializo con los que hay aquí, porque si no es que no socializo con nadie. Pero hoy en día, habiendo las redes que hay, habiendo los grupos, la capacidad de conectar con otras personas con los mismos intereses, con los mismos proyectos, me parece un pecado socializar con el primero que pase por delante, ¿vale? Entonces, mi recomendación a la hora de ser minimalista al socializar es socializar realmente con gente que te esté aportando, que te esté ayudando y que te esté empujando hacia adelante. Porque hay mucha gente que se empeña en socializar con gente que lo único que hace es perjudicarles y no aportarles absolutamente nada. Y además es un error que se repite una y otra vez, hay un patrón, porque tú a lo mejor, por error, pues en algún momento pues te haces amigo o amiga de alguien que no te conviene. Puedes corregir ese error y ya está. Pero es que veo mucho de gente que vuelve a caer en el mismo error, exactamente en el mismo patrón. Y eso es algo interno ya nuestro. O sea, si tú vuelves a caer con el mismo tipo de persona que no te hace ningún bien una y otra vez, ahí hay algo interno que tendrías que hacerte mirar, porque ya el problema no está en los demás, el problema a lo mejor lo tienes tú a la hora de elegir. Y luego, por otro lado, me gustaría también comentar que el socializar está fenomenal y todos tenemos que hacerlo porque somos animales sociales, pero creo que estamos dejando de lado el tiempo para la soledad. Tengo un capítulo en el libro de minimalismo que se llama La isla de soledad consciente, ¿vale? Socializar, fantástico, pero no dejes de ir a esa isla, porque en esa isla es donde nacen las cosas realmente interesantes. No puedes pensar acerca de tu propósito, no sé, cuando estás socializando con otras personas, no sé, a menos que estés en un mastermind y así, ¿no? Pero deberíamos darnos ese espacio para estar solos. Y hay mucha gente que no sabe estar sola. Y no lo entiendo. La verdad es que estar solo y poder estar con tus pensamientos, hacer las cosas que realmente te están conduciendo a ese propósito, pensar en tus próximos pasos, en tu vida, en cosas que has hecho, que vas a hacer, eso es un privilegio. Y muchas veces, pues no sé, como que hay muchas personas que necesitan ruido alrededor todo el tiempo. Quizás es para no pensar en esa parte interna. Pero sin esa isla de soledad consciente, la parte interna nunca la vamos a visitar. Y si no la visitamos, no la podemos cuidar. Y al final, pues eso no va a ser bueno para tu vida, ¿no? Imprescindible tener esa isla. Yo la tengo y desde que la tengo identificada y la voy regando de mi tiempo en soledad,
han salido mis mejores decisiones en todo lo que hago en la vida. Así que totalmente de acuerdo, Eugenio. Sí, muy buen aporte. Y ojo, esta isla de soledad consciente no tiene por qué ser que te sientes solo en tu casa sin hacer absolutamente nada, que está muy bien también, pero que a lo mejor es un paseo por el campo. Te vas tú solo por el campo sin auriculares, sin escuchar nada, sin pantallas, por favor, sin pantallas, pasead sin pantallas, que eso es bastante inseguro, y estás pensando, y al final esa combinación de ejercicio físico moderado con la soledad, el silencio, salen muy buenas ideas de ahí. O sea, hay muchísimos grandes pensadores que sus grandes aportaciones al mundo las han hecho en un paseo en solitario, porque se les ha ocurrido algo que ha cambiado su vida y la historia de la humanidad. Entonces no penséis que solamente encerrarse en una habitación y mirar la pared, que se pueden hacer cosas en soledad que te permiten pensar. Y dicho esto, no pasa nada si te sientas a mirar una pared, porque decía... No me acuerdo ahora de qué autor, pero quiero decir que era Proust, pero probablemente no sea, que decía que uno de los males del mundo es que la gente no es capaz de estar media hora sentado en una habitación sin estímulos, mirando a una pared, ¿vale? Porque somos incapaces. Y a día de hoy ya es extremo. O sea, creo que esto lo dijo una persona que vivió hace bastantes años cuando no había móviles, redes sociales, internet, etcétera. Si viene ahora, se vuelve a morir seguramente, porque necesitamos estar permanentemente enganchados con algo, recibiendo información, recibiendo estímulos. Entonces yo invito a tus oyentes, a tu audiencia, a que de verdad lo intenten, y hoy lo hagan 1 minuto, ¿vale? Y mañana 2 minutos, y luego 3 minutos, porque claro, si tú a alguien que está sobreestimulado lo metes en una habitación media hora, le puede dar algo, ¿no? Entonces vamos a hacerlo aunque sea 1 minuto, y vamos subiendo 1 minuto cada día, y en un mes, pues no te diré que somos una persona diferente, pero al menos somos una persona con menos ruido mental, seguro. Qué bueno, pues así es. Entonces, ¿qué beneficios nos puede traer reducir el número de compromisos sociales? Pues es evidente, ¿no? Yo pienso que sobre todo los compromisos sociales que no quieres hacer. Nos pasamos muchas veces el día haciendo cosas que no queremos hacer, diciendo cosas que no queremos decir también, pero haciendo cosas que no queremos hacer, ¿no? Entonces, las cosas que no estén en tu 20% de acciones que te reportan el 80% de los resultados, elimínalas. Pides perdón y no te unes a esa actividad. Es muy complicado. Pero es muy difícil porque lo vemos muy difícil. Es decir, yo creo que si tú a una persona, no sé si en qué tipo de evento estás pensando, obviamente a lo mejor eventos familiares y demás, pues tienes que ir y como decía antes, te aportan otras cosas, ¿no? Que no tienen que estar relacionadas con tu propósito. Pero no sé, te invitan a tomar unas cervezas después del trabajo, pues vas un día, pero claro, si eso se repite como un patrón recurrente durante todas las semanas, todos los jueves, pues mira, yo es algo que no estoy dispuesto a hacer. ¿Por qué? Porque no voy a perder una tarde entera haciendo eso, que no me acerca a mi propósito para nada, que me hace encontrarme mal. ¿Qué relación tiene el miedo con lo que estamos hablando ahora? Claro, es que al final es miedo a quedarse fuera del grupo, ¿no? Hablábamos antes, somos un animal gregario, entonces pensamos en términos de quedarnos fuera del grupo, pero porque no vemos lo que te comentaba antes, no vemos las oportunidades que las nuevas tecnologías nos han brindado a la hora de relacionarnos con gente que es más parecida a nosotros. Volvemos al ejemplo de la persona que se ha criado en un pueblo hace 100 años con poca gente alrededor. Si esa persona no socializaba con los que tenía alrededor, se quedaba fuera del grupo. Y eso, bueno, hace 100 años no, pero hace mil años significaba que a lo mejor si te quedabas fuera del grupo no sobrevivías, no eras capaz de sobrevivir porque cazaban en comunidad, porque uno ayudaba al otro, etc. Pero hoy en día no tenemos necesidad de ir a sitios a donde no queremos ir, porque podemos construir una comunidad de manera alternativa a como lo hacían hace cientos o hace miles de años. El tema está en que muchas veces todavía seguimos actuando con el paradigma anterior de, oye, si yo no voy a este compromiso, lo llamamos compromiso, ¿vale? Y hay algunos compromisos, repito, que tienes que ir y está bien, porque es así. Pero estar todo el día de compromiso en compromiso, eso es lo que no puede ser. Y cada uno tiene que elaborar su speech en función del evento del que estemos hablando, pero siempre hay alguna manera de escaparse de esas cosas que no te aportan. Yo completaría esta parte con la no necesidad de justificar. No tienes por qué justificar cuando dices que no a algo que te han propuesto. No puedo.
Ya está. Mm. No hay que justificar nada. ¿Por qué? Porque eso te metes en un círculo agotador a nivel mental. Total. Y tu minimalismo ya se empieza a dispersar y de aquí ahora se pierde. Oyentes, probadlo esta semana. Venga, cuando escuchéis este podcast, decid a algo de lo que os oís decir que sí, que no. Eso es. Que no sea en el trabajo, porque a ver si vamos a tener un problema. Porque bueno, en el trabajo es el trabajo. En el trabajo, mirándolo un poquito con mano izquierda, también se puede decir que no a un jefe que te esté estresando de una manera injustificada, o a un compañero o compañera que ya sabemos cómo son algunas personas, chupópteros, que lo que hacen es aprovecharse de ti. Sí, totalmente correcto. Yo lo que quería decir es que bueno, que a todos, hay veces que a lo mejor alguna reunión no nos apetece y bueno, pues hay que ir. Bueno, pero es verdad que efectivamente hay que ir. Es un equilibrio todo en la vida. Al final volvemos a la curva otra vez, ¿no? De la parte óptima. Pues hay cosas a las que tienes que ir porque es así, porque porque al final estás en un trabajo o estás en un entorno social. Pero otra cosa es que tengas que ir de compromiso en compromiso y que no seas dueño de tu agenda. O sea, si tuviera que resumirlo en una frase, sed dueños de vuestra agenda y que la mayoría del tiempo lo decidáis vosotros y que a poder ser lo decidáis con esa pirámide de la que hemos hablado. Principios, valores, propósito, objetivos, acciones. Muy bien, pues ya vamos a la cuarta parte de esta entrevista, que es la parte de la respiración, que como bien sabes es el leitmotiv de Método Lasai y realmente está todo súper relacionado con los puntos anteriores. Sí. ¿Qué significa respirar menos desde la perspectiva del minimalismo? Pues yo creo que lo hablamos la última vez, no respiramos bien en nuestra sociedad. Tiene que ver con el sobreestímulo al que estamos sujetos, tiene que ver con lo rápido que queremos ir siempre para hacerlo todo, tiene que ver con la manera precipitada en la que actuamos, en la que hablamos, en la que nos movemos. Y la respiración es la base de todo. La respiración es una herramienta, como bien sabes, que te ancla al presente. Entonces, ¿qué tienes que o qué es lo que yo recomendaría para una persona que se quisiera tranquilizar? Que se anclara en la respiración. Yo creo que esto lo entendemos todos, incluso nos sale de forma natural. Cuando estamos nerviosos, cuando nos ha impactado algo y queremos tranquilizarnos, recurrimos a nuestra amiga la respiración. Pues ¿por qué no hacerlo de una manera disciplinada durante el día sin necesidad de que pase nada extraño? O sea, si tú te levantas por la mañana y te dedicas a hacer unos minutos de respiración, como tú muy bien explicas en tu canal y en tu proyecto, o en cualquier momento del día, tienes una disciplina a la hora de respirar y de respirar bien, es que tu vida va a mejorar. Minimalismo, no minimalismo, no sé cómo conectar muy bien la respiración con el minimalismo, pero sé que si no empiezas, es un poco como la base, ¿no? Digamos, la base de toda una vida está en saber respirar bien, que al final es la acción que hacemos más veces durante el día. Y la hacemos demasiadas veces y la hacemos de una manera que no siempre es la manera correcta. Si justamente el enfoque te lo iba a corregir ahora. Más que respirar de menos, lo que solemos hacer es respirar de más. De más, sí. Y eso lo que provoca es que nos oxigenemos de menos. Justamente es ese círculo virtuoso o no, si eso lo conseguimos hacer. Si respiramos de una manera más lenta, más silenciosa y diafragmática, vamos a respirar menos, pero nos vamos a oxigenar más. Leí una vez, Roberto, a lo mejor tú esto lo sabes y vamos, seguro que lo sabes. Leí que últimamente, en los últimos años o en los últimos siglos, estamos respirando cada vez más veces, que antes respiraban menos de lo que respiramos ahora, en número de veces por minuto. ¿Es así? Esa es una medida que en Método Lasai trabajamos con todas las personas que nos piden ayuda. Y entonces, oyentes, ahí os lo lanzo. Si vuestra respiración es inspirar y expirar, coger un cronómetro, le dais inspira, expira, es una. Le dais al botón y en un minuto, en una respiración normal, ¿cuántas veces respiráis por minuto? Si respiráis más de pi, ahora os digo cuánto más. Parad, por favor, este podcast, haced el ejercicio. ¿Ya lo habéis hecho? Vale. La respiración que te dice la sociedad y las oposiciones de la Seguridad Social o aquí de País Vasco o Osakidetza te dicen que debes respirar 12 veces por minuto para aprobar el examen
Pues no. La respiración ideal es entre 5 y 6 veces por minuto. De esta manera, primero, tu sistema nervioso parasimpático se va a activar mucho más, vas a estar mucho más equilibrado, vas a tomar mejores decisiones y va a estar mejor oxigenado. Probadlo. De 5 a 6 veces por minuto. ¿Cuál es la secuencia? Una inspiración nasal de 4 segundos, si lo puedes hacer. Y lo más importante, que tu expiración sea 1,5 segundos más larga que tu inspiración. O sea, serían 4 segundos de inspiración, 6 de expiración. Serían 10 segundos y eso en un minuto te salen las 5 o 6 veces por minuto. Eso es lo ideal. ¿Ves? Estas cosas, Roberto, yo lo que me hago cruces, como suele decir, es por qué no se explican en el colegio. O sea, es decir, yo ahora tengo niños pequeños y veo cosas que les explican y algunas están muy bien y otras no les veo ninguna aplicación práctica. Y en cambio esto es como la base de todo. O sea, respiramos todos los días, todo el tiempo, pero nadie nos habla de respirar. A menos que tengamos la curiosidad de acercarnos a tu proyecto o de leernos un libro o tal, pues todo el mundo pasamos por la infancia, la adolescencia, la juventud sin saber respirar. Que es alucinante, ¿no? Es un poco como con el dinero. Una herramienta que utilizamos todos los días, nadie nos enseña sobre dinero. Pues me parecen dos contenidos absolutamente fundamentales para la educación y que, no sé, el sistema pasa de puntilla. No sé si hay algún interés oculto, no me quiero poner paranoico, pero desde luego no nos están enseñando. Así que gracias por compartirlo. Piensa, Eugenio, que en Métodos ahora mismo están llegando personas con asma grave que ingresan todos los meses, ingresan en el hospital porque no son capaces de tener una respiración funcional. Entonces, el trabajo que estoy haciendo yo, en este caso, claro, y compañeros míos también con Método Buteyko, es conseguir que no ingresen todos los meses en el hospital. Fíjate a qué llegan algunas personas a un punto de vivir un infierno. ¿No? Cuando claro, estás en ese punto estás viviendo un infierno. Fijaros, es que lo que está diciendo Roberto es súper importante. Al final, volvemos otra vez a la ley de Pareto, ¿verdad? El 20% de tus acciones te da el 80% de los resultados. Evidentemente, respirar está en ese 20% de acciones. Que es evidente. Es que si no respiras, te mueres. Entonces, pero por lo que sea, pues no nos enseñan a respirar o pensamos que respirar de cualquier forma está bien. Se nos ha olvidado, sí. Como sociedad, porque yo lo que estoy contando no me lo he inventado. Estos son técnicas ancestrales que la sociedad actual, por lo que sea, vamos a dejarlo ahí, no interesa o no sabe o no ha querido mantener esos conocimientos de generación en generación y con lo cual se nos ha olvidado. Pero bueno, mi compromiso en Método Lasai es recordarlo y potenciarlo en las personas que se acerquen a nosotros. Pues enhorabuena por ese compromiso y desde mi punto de vista fundamental la labor que estáis haciendo. Y nada, agradeceros de verdad lo que hacéis, porque de verdad la respiración, básico, 20%, todo el mundo que aprenda a respirar y que yo lo hago mucho, Roberto, no sé qué te parece, yo hago 3 veces al día de respiración consciente. Yo lo llamo respiración consciente, que es un poco llegar a esos 6 segundos de inspiración, 4 de expiración durante varios minutos. Aprovecho para hacerlo cuando voy en el tren de ida y vuelta y lo aprovecho para hacer cuando me levanto por la mañana. Y a lo mejor hago 10, 15 minutos cada vez, ¿vale? Y es lo que hago a lo largo del día. A lo largo del día, yo que hago podcast y que leo mucho y tal, tampoco, no soy consciente de mi respiración y creo que es lo que nos pasa a la mayoría de las personas. Pero, y corrígeme si estoy equivocado, invitaría a tu audiencia a hacerse consciente de la respiración 1, 2 o 3 veces al día, aunque sea durante un periodo corto de tiempo. Simplemente para saber que está ahí y simplemente para saber que es una herramienta que tienes y que puedes utilizar a tu antojo cuando quieras. Tú hablas mucho de una clave que es los hábitos. Entonces, si tú generas un hábito de una respiración funcional, ya está, no tienes que pensar en ello. Eso es. Entonces ya sabes que hay un nivel de competencias. Empezamos desde la base de la pirámide, que es la incompetencia inconsciente. No sé que no sé. Ahí está una gran cantidad de la población ahora mismo con el tema de la respiración funcional. Luego, cuando nos escuchan, empezamos ya a subir un nivel, que es la incompetencia consciente. Sé que no sé. El siguiente nivel sería la
competencia consciente, empiezo a aplicar técnicas después de ir a un curso con método Lassay o con quien quiera que vaya o cualquier lectura que haga. Y luego ya la última fase es la ideal, que es cuando ya has conseguido interiorizar el camino. Yo ahora mismo no pienso cómo tengo que respirar. Yo solo lo hago. Claro. Efectivamente, lo que pasa es que hay que pasar por todas las fases, entiendo. El tema es que como vivimos en la sociedad que vivimos, tan acelerada y tan de conseguirlo todo de la noche a la mañana, pues pensamos lo que te decía antes, ¿no? Que si no nos sale lo de respirar de manera inconsciente y perfecta en el día 2, pues que nosotros respiramos así, que no tenemos remedio y bueno, pues ya no practicamos la respiración consciente, ¿no? Para mí eso es un error. Respiración nasal. Ese es el primer ejercicio que yo le pido a todas las personas que se acercan al método Lassay. Sé consciente de respirar. Todo lo que seas tú consciente de día y de noche, respirar por la nariz. Con eso ya mejoramos muchísimo en nuestro día a día. Fenomenal, no, es así, correcto. Y veo pocos libros que se hagan eco del tema de la respiración, ¿eh? A lo mejor, Roberto, tienes que plantearte escribir un libro, porque no... Mira, he leído yo creo que de los 300, casi 50 que llevo resumidos en el podcast, el tema de la respiración ha salido y salen bastantes, pero no es un tema del que se haya escrito mucho, a lo mejor tú conoces más bibliografía, ¿eh? Sí, al final, todo el tema del yoga, mindfulness, todas las técnicas que ahora mismo están como un poquito más de boga en la sociedad occidental, ¿en qué se basan? En técnicas milenarias. Hay un montón de libros, pero un montón. Yo ahora mismo que estoy más en contacto tanto con instructores del método buteico como con instructores de Oxygen Advantage, hablamos continuamente de lecturas, de libros. Lo que pasa que no son tan entretenidos como otro tipo de lecturas. Ahí ya nos metemos en que hay que tener paciencia. ¿Qué libro me estoy leyendo ahora? El arte de la paciencia, ¿no? De Ramiro. Entonces, tienes que tener esa paciencia, esa calma de poder integrar en tu día a día, igual que hay estilo de vida a la hora de moverte, que no hemos hablado, eso sería otro melón, a la hora de alimentarte, a la hora de pensar. Evidentemente, para mí, lo primero es una respiración funcional, porque eso va a hacer que tus pensamientos sean más positivos, que lo son, está estudiado que si tú respiras bien, tus pensamientos son más positivos. Si haces una hiperventilación por la boca y estás más de 21.000 veces haciendo esto, eso a tu cerebro le va a llegar estrés, y tu cerebro que intenta huir, y entonces no tienes esos pensamientos positivos que necesitas en tu día a día. ¿Sabes lo que creo, Roberto? Que no tenemos paciencia porque nos hemos desconectado mucho del mundo natural. O sea, antes, si tú trabajabas en el campo, pues tenías unas estaciones que te marcaban un poco, oye, pues es que en el campo tú plantas una cosa y tarda lo que tarda, ¿vale? Y entonces pues tenías que tener paciencia porque no te quedaba otra, ¿no? O trabajando, pues no sé, con animales, ¿no? En la ganadería todo tiene sus tiempos y todo va un poco, pues oye, lo que dura el embarazo de un cordero, pues lo que dura, ¿no? Y ahora es todo inmediato. Y como ya no tenemos ese contacto con esas raíces de la naturaleza, del campo, de las estaciones, incluso, porque hay gente que no sabe si es verano o es invierno porque está siempre a la misma temperatura en su casa, ¿no? O en el trabajo. Pues claro, ¿cómo vamos a tener ese concepto de, oye, las cosas tardan lo que tardan, tenemos que tener paciencia, todo es un proceso, lo queremos todo para allá porque, bueno, le damos a la tecla y aparece lo que queremos en cualquier momento, ¿no? Y eso yo creo que como sociedad nos está haciendo bastante daño y por eso uno de los aspectos del minimalismo es reducir el tiempo que pasamos expuestos a las redes sociales y a las pantallas, que también otro melón que no sé si quieres abrir, pero es otro melón en el que... Dos ejemplos. Ideas para vivir mejor y método Lassay. Creo que somos dos personas que vamos haciendo todo lo posible para que nuestros proyectos vayan creciendo y ayudando a las personas, pero al ritmo que tiene que ser, al ritmo que el universo nos dice que tiene que ser, no al que queremos nosotros. Todos son dos perfectos ejemplos. La gente que nos está siguiendo pueden investigar a Eugenio, si no lo conocían ya, me pueden investigar a mí y verán cómo todo esto va poco a poco. ¿A qué ritmo? ¿Al que queremos? No, al que tiene que ser. Al que tiene que ser, efectivamente. Y además está bien así. Y no hace falta que sea distinto. Porque además pensar en otra cosa lo único que te lleva es a la frustración, es al enfado, es al dejarlo todo. ¿Y qué va? No sé. Creo que si tú disfrutas haciendo lo que haces,
no tiene ningún sentido que lo dejes de hacer porque veas o no veas más o menos resultados, ¿no? Entonces, todo es un proceso en la vida, las cosas que valen la pena tardan su tiempo, no se puede acelerar las cosas. No sé dónde leía el otro día una frase también en alguno de los libros últimos que he leído. Es decir, un embarazo dura lo que dura 9 meses y no lo puedes acelerar, no puedes hacer nada, ¿no? Pues pensemos en nuestros procesos vitales a nivel de lo que tenemos que hacer en el día, pensemos en nuestros proyectos como algo así, como algo que no se puede acelerar. Y una vez más, pues haciéndolo así, pues seguramente lo que vamos a hacer es reducir nuestro ruido mental. Y tenemos dos opciones. Podemos tener ruido mental y no acelerar el proceso, o podemos no tener ruido mental y no acelerar el proceso. Yo me quedo con la segunda, prefiero vivir tranquilo, prefiero vivir sin ruido mental y que las cosas pasen cuando tengan que pasar. Muy bien, genial. Pues una última reflexión que quieras trasladarnos en este minimalismo. Pues mira, simplemente el otro día estuve virtualmente con una asociación de El Salvador que está intentando hacer que las personas lean más, lean en comunidades más desfavorecidas y demás. Entonces, mi invitación para todo el mundo que nos está viendo, que pues tienen una conexión a internet, generalmente pues tendrán una vida cómoda, pues que leáis, porque tenemos un privilegio absolutamente disparatado con el acceso que tenemos a todos los libros. Hoy en día, en un ebook tienes suscripciones a Kindle Unlimited o a lo que tú prefieras, que te permiten leer cientos de libros prácticamente por una cuota que es una risa, ¿no? Incluso visitar esas librerías de segunda mano, ¿no? Yo voy mucho a esas librerías y te compras auténticas joyas por menos de lo que vale tomarte una cerveza. Entonces, la idea es que leáis lo más que podáis, que hay gente en El Salvador y en otros países más desfavorecidos, comunidades donde no tienen nada, que la gente se muere por leerse un libro y hay mucha gente trabajando para que lo puedan hacer, y nosotros que tenemos ese privilegio muchas veces lo desaprovechamos, lo dejamos pasar, pensamos que no tenemos tiempo. Entonces, mi recomendación es que leáis todo lo que caiga en vuestras manos, que leáis todo lo que sea posible, porque lo único que vais a poder hacer leyendo es mejorar vuestra vida, seguro. Ah, qué bueno, yo me siento ahí muy identificado. Y además, que escuchéis los podcasts de Ideas para Vivir Mejor, porque aunque leáis, en mi caso yo leo todos los días muchas cosas, pero siempre hay muchísimos datos e información interesante en la que Eugenio se mete esa currada, hace ese análisis y luego lo expone de una manera tan bonita que la verdad que yo soy un súper seguidor tuyo, Eugenio. Muchísimas gracias por todo lo que haces, por divulgar información como la que estamos hablando ahora y mucho más para personas que o no se quieren dedicar ese tiempo o literalmente no pueden dedicar ese tiempo. Sí, mi proyecto lo hago para la gente que no tiene tiempo para leer, pero con la esperanza de que si alguien en algún resumen de los que yo hago encuentra realmente un libro que resuena con su situación, con sus gustos, con sus intereses, que lo compre y lo lea. Porque realmente lo que yo puedo hacer en un resumen de 20, 30 minutos, que es lo que hago, pues es nada comparado con lo que una persona va a obtener si se lee el libro entero. Entonces, con esa esperanza también lo hago, no para que se queden en el resumen, sino para que encuentren su libro. Yo pienso que cada persona tiene su libro y cada libro tiene a la persona a la que puede ayudar. Y yo trato de conectarles un poco a los dos, además de hacer ese resumen para que las ideas principales de los libros lleguen a cuanta más gente mejor. Intento también que cada persona encuentre ese libro, su próxima lectura, ¿no? Para mí sería un sueño que alguien escuchara un resumen y dijera, me voy a comprar este libro y lo voy a leer porque realmente lo que ha dicho Eugenio en su resumen pues conecta mucho con la situación con la que estoy viviendo. Y si ese libro luego ayuda a esa persona, que creo que le puede ayudar porque todo está en los libros, pues ya sería el combo perfecto, ¿no? Y es para lo que yo vivo y para lo que yo empecé todo este proyecto. Gran propósito. Bueno, Eugenio, muchísimas gracias. Gracias a ti. Esta segunda vez, que yo creo que habrá una tercera más adelante. Sin problema, cuando tú quieras. Nos vemos en la próxima. Un abrazo. Gracias, Roberto, un abrazo.